la que tienes que conservar. Listo, ahora sí. No, buenas tardes. ¿Cómo les fue con... Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo les fue con la investigación de equipos y esta cuestión de... Ingeniero, tiene eco de Teams, entonces... Voy. Listo, ya. ¿Cómo les fue con lo de la investigación de lo de los equipos para el formaleteado? ¿Qué encontraron? Por lo menos en mi zona donde yo estoy, que es un municipio pequeño, las formaletas más comunes son formaleta metálica de 60 por 120, de aproximadamente unos 25 kilogramos de peso cada formaleta, eso en metálica. Y unas tipo formaleta de madera, que es como la más convencional, que son hechas como un tipo de, ¿de qué? De estiva, un tipo Sí. como de estiva, pero que tiene un refuerzo en algunas partes de acero también que le ayudan como a no deformarse. Y pues los parales son tipo telescopio, lo general son siempre tipo telescopio, y inclusive aquí a veces lo hacen es con madera, o sea, lo hacen muy artesanal como tal. Precisamente ayer esta mañana fue que fui aquí arriba, estaban haciendo una placa y pues estaban en la gran mayoría, como la mitad de la placa, utilizaron fue maderos como parales. Eso aquí en cuanto aquí en El Peñón, que es un municipio pequeño, y estoy averiguando por lo menos de Barbosa y también, digamos, las alquilan bastante y pues, generalmente la metálica, como la de 60 por 120 es como la más común aquí en esta zona. Ajá, y respecto de lo de los ángulos, los alineadores y las mariposas, ¿qué le dijeron de eso? También, pero esas las alquilan, digamos, las mariposas no vienen por unidad, sino vienen es por peso. Vienen en unas cajitas metálicas también y las alquilan es por kilogramos. Salen aproximadamente como a 20 pesos el alquiler de mariposa por día aproximadamente. ¿A cuánto? Es como a 20 pesos más o menos. Según la cuenta que me estaban diciendo como a 20 pesos por mariposa. También alquilan unos como esquineros que se utilizan mucho, digamos, para las piscinas, como un tipo de formaleta, pero son esquineros. Y van precisamente se utilizan mucho para las piscinas o para fundir tanques de almacenamiento. Esos también se encuentran en esta zona. Sí. Y pues ahí también habían formaleta circular, una formaleta metálica circular a columnas. Sí. Lo que pasa es que pues esas sí son o sea, de unas medidas específicas, ¿no? Si obviamente no coincide la medida del diseño con la estandarizada de esos módulos, pues no, pues simplemente ahí sí no se puede, obligatoriamente tocaría mandarla a hacer. Digamos que la metálica a veces uno la puede modular, pero no necesariamente. O sea,
dependiendo de las medidas, por ejemplo, esas de 70 por 1,20, son medidas comunes. Ujú. Pero si por alguna razón no da como para armar bien la columna, de pronto tableros más angostos, metálicos, pues ahí no se podría hacer uso de ella. ¿Y los tableros de qué medidas encontró? El de madera. Los tableros de madera, esos estaban de 50 por 1,10. 1,10. Uh-huh. Sí, señor. 50 por 1,10. También por lo menos hay unas en las metálicas, hay unas más pequeñas que son de 20 centímetros también por 60 de largas. Uh-huh. Esas también se utilizan mucho para dar formas circulares, para ir dando la forma circular de algo también. John Byron, ¿qué encontró? Por ejemplo, de las cerchas o algo así. Ingeniero, pues la verdad yo no fui a investigar como el compañero personalmente porque no sabía dónde. Sí, acá no sé en qué lugares están pues construyendo y todo eso, como no soy de acá. Bueno, eso sí, y eso normalmente va a pasar, ¿no? Uno llega a trabajar en cualquier lado y pues toca es simplemente buscar. En este momento pues obligatoriamente tocas por internet. Antes a veces utilizaba uno la guía telefónica, pero eso ya casi que ni existe. Entonces todo uno lo puede buscar es por internet, así, o sea, alquiler de equipos para construcción, y seguro que ahí empiezan a salir por la zona, según la ubicación. Una forma también de saber en sitios en los cuales uno no es el nativo, es que siempre va a haber algún sitio o algunos sitios de venta o que son proveedores de materiales de construcción. Muchas veces, cuando son en sitios muy apartados, esas mismas, digamos, ferreterías, ellos mismos alquilan bastantes de los equipos, o por lo menos conocen quiénes sí alquilan, ¿sí? O sea, ellos están en el medio, ellos saben completo toda la, digamos, los componentes de ese holding. Entonces, así se podría hacer, ¿no? Averiguar de esa forma también, porque eso nos toca, así nos toca. Y bueno, listo. Entonces, Jorge Jessy, las cerchas de qué medidas las encontraron. Acá la que se utiliza muy comúnmente, similar a esta que está en la primera imagen que usted tiene ahí, esa hay unas que vienen de 3 metros, otras que vienen de 2,50. Y efectivamente, realmente la medida de ellas son de 3 metros. Las que son de menor, ¿de cuánto? ¿De cuánto dice? Hay unas que son de 2,50. De 2,50. Bueno, raro, Sí. porque normalmente lo que hacen es algunas dividirlas es en la mitad de esta luz, es decir, que saldrían de 1,50 para ciertos tramos que son muy, digamos, por la distribución, se generan espacios muy, muy angostos, ¿sí? O no da como ¿para qué? Para poder continuar. Pero realmente la medida estándar de esto es de 3 metros. De 3 metros. Sí. Esa misma, por lo menos la de 3 metros, aparecía mucho para lo que es el encofrado para muros de contención. Sí, Pegaba correcto. bastante. Sí, de hecho para muros de contención normalmente se utilizan eso, los cerchas, parales, tableros metálicos, y ahí pues vendrán toda la cuestión de los alineadores y las mariposas. Normalmente es con ese tipo de equipos que se trabaja para esas obras de muros de contención. Sí, eso es normal. ¿Qué pasa con esto? Precisamente con esas medidas. Quiere decir que supongamos que vamos a utilizar el tablero que es de 1,10, ¿fue que me dijo? El tablero de madera, el que Sí, parece un estilo. 1,10, 50 por 1,10. Listo, exacto, 50 por 1,10. 50 pues obviamente es la parte angosta. Normalmente
mirándola por ese lado, casi siempre tiene 3 listones que viene siendo 3 apoyitos de lo que es el entramado que tiene por encima, ¿sí? Es decir, el machimbrado que se arma por la parte superior, que es sobre directamente lo que se va a colocar, todo lo de refuerzo y demás. Quiere decir de que entonces, si fuésemos a trabajar con esa, entre esta cercha y esta cercha, más o menos la distribución debería ser 1,10, ¿sí? O sea, digamos de centro a centro, ¿sí? ¿Por qué de centro a centro? Porque quiere decir de que por lo menos, supongamos sobre esto se fuese a colocar el tablero, queda de la mitad de la parte de los ángulos de la cercha, sobre él reposa ese tablero y llega hasta la mitad de acá. ¿Para qué? Hasta la mitad de este. ¿Para qué? Precisamente para que en la siguiente parte, en el siguiente tramo, dé el espacio para que también se apoye el otro tablero y una vez más hasta 1,10 y así continúa, para que la distribución sea uniforme. De hecho, que por encima, normalmente las placas, usted nunca ve, digamos, separaciones entre tableros. Los tableros siempre están pegados. ¿Dónde va a haber separaciones o dónde se van a presentar, digamos, algún tipo de acomodo? No necesariamente ni con los tableros metálicos ni con los tableros de madera. Pues esos por ser alquilados, pues tienen costo. Entonces la cuestión no es simplemente, no, necesito abrir un hueco para algo y cojo y los corto y los parto y demás. No. Entonces, cuando se presentan esas situaciones, hay que acomodar. Es decir, normalmente para las placas hay ciertas zonas donde de todos modos, así se alquilen este tipo de tableros para hacer la cama, habrá necesidad de organizar cierto tipo de formaleteado realizado in situ, es decir, bajo las condiciones específicas que nos esté dando allí. ¿Dónde va a presentarse eso? Precisamente donde se presenten las columnas, porque el refuerzo de las columnas tiene que pasar obligatoriamente para el siguiente nivel. De hecho, que por aquí veamos, incluso ahí se alcanza casi a notar de que no están todos los traslapos en la misma zona, es decir, algunos refuerzos continúan, otros quedan como más abajo. Entonces, pues esa parte tiene que continuar. ¿Qué pasa entonces? Nosotros no vamos a cortar allí y simplemente colocar tableros. Entonces, hacia esas zonas normalmente ocurre eso. Adicional de eso, habría que mirar, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, donde van a quedar los huecos, los vanos para las escaleras. Entonces, en esos tramos hay varias posibilidades. Unas que definitivamente dejen un espacio, por ejemplo, como este que estamos viendo ahí en la imagen, ¿sí? Supongamos que por ahí vendría una escalera para que queden, por ejemplo, los refuerzos hacia esa zona. Pues si tienen que quedar refuerzos y obligatoriamente deben quedar cuando se van a fundir placas y luego la escalera, y ojo, el proceso es ese, uno nunca funde primero la escalera y después la placa. Primero funde la placa y luego la escalera, pero en la placa obligatoriamente deben quedar lo que, pues, digamos, comúnmente se conoce como los pelos, es decir, refuerzos que ya están amarrados a la placa, a la viga y demás, que son los que precisamente van a ser parte de también la placa, pero ahora de la escalera. Es decir, según la composición estructural que tenga, normalmente es así. Entonces, si nosotros necesitamos dejar algunos refuerzos ahora no verticales como están estos, sino horizontales, pues quiere decir que por lo menos en esa zona también será necesario y no podremos utilizar de pronto en esos tramos tablero metálico, sino que tendremos que hacer un tipo de formaleteado que nos permita precisamente que pasen los refuerzos perfectamente. Entonces, eso es necesario allí. Yo tengo una Adicional de pregunta, eso, ingeniero. ¿cómo? Yo tengo una pregunta con respecto Sí. a las escaleras. Ajá. Digamos, cuando se va a hacer una remodelación de una casa, ¿cierto? Y entonces
se va a crear una escalera por algo otra parte hacia un segundo piso, en un segundo nivel, pero no se dejaron los pelos o los refuerzos anteriormente ahí. Sí. ¿Cómo se hace para poder anclar esa escalera al siguiente nivel? Primero, habría que definir qué tipo de escalera, ¿sí? Vamos a suponer que les dio por hacerla en hormigón, en concreto reforzado. Pues para ese caso, obligatoriamente será necesario generar los anclajes, ¿sí? Entonces, perforaciones que se realizan pues normalmente con taladro, se limpian esas perforaciones porque eso va a quedar una forma, digamos, cilíndrica, hueca. Sí. Es necesario sacar el mugre que queda allí dentro. Se utiliza normalmente alguna pequeña manguera, puede utilizarse de pronto la de niveles o una más pequeña que logre entrar ahí, pues o sea, me refiero a la medida, ¿no? Que logre entrar ahí y soplar cosa tal de que salga el mugre. Es necesario que eso ocurra. Y se hacen las perforaciones necesarias, las requeridas. Se inyecta el aditivo, ¿sí? Normalmente para eso es un aditivo que es, digamos, de una composición líquida. Casi siempre es de tipo de mezcla, es decir, tipo epóxico, donde uno es un primer, es decir, un preparador, y el otro es el pegante propiamente dicho, estructural. Obviamente esto es para estructural. Hay tipos de aditivos para anclajes que son para anclajes no estructurales. Este obligatoriamente tiene que ser para cuestión estructural, entonces es más fuerte precisamente ese tipo de aditivo. Se llena, pero se llena de ese pequeño cilindro que se arma hasta la mitad. ¿Por qué hasta la mitad? Porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Colocar precisamente unos refuerzos. O sea, vamos a hacer de cuenta de que si se hubiese fundido desde el inicio, por ahí va a pasar el refuerzo. Como no está, pues es necesario vincularlo con el resto de la estructura. Así. Entonces, al introducir vamos a suponer que este es el refuerzo, al introducirlo precisamente en el hueco, en el cilindro de ese hueco que se forma allí con la perforación, pues él va a estar, pues eso es una unión mecánica, es con fuerza. Entonces, lo que va a hacer es que el aditivo normalmente va a terminar llenando hasta la otra mitad. Por eso no se puede llenar completo con aditivo, porque termina usted prácticamente sacándolo todo cuando introduce precisamente la medida del refuerzo. Típicamente la broca que se utiliza para eso debe ser un poquito mayor que exactamente el tipo de varilla. Digamos, si es de 3/8, será la broca de media pulgada. Si es de media pulgada, la siguiente, y así sucesivamente. Es lo típico que se hace con eso. En esos casos, entonces ya después, eso normalmente al otro día ya se puede trabajar perfectamente, o depende de las condiciones del aditivo. Si en el mismo día, después de unas horas, ya se puede trabajar, pues empezará ya el resto de condiciones de formaleteado y amarre del otro refuerzo, si el resto de la parrilla, precisamente amarrándolo a esas que se han colocado. Eso se puede hacer. Lo otro es que sea una de tipo metálico, y pues el metálico, en cambio, también hay que hacerle anclajes. Entonces, el mismo proceso, solo que ahora, pues ya no habrá que, digamos, amarrarlo con otros refuerzos, sino que en este caso, muy seguramente será una varilla roscada, es decir, que parece como si fuese un tornillo largo. ¿Para qué? Para que tenga en la parte saliente, no la parte roscada no es para que entre aquí, sino al contrario, la que va a quedar por fuera, para con alguna platina y arandelas y pernos terminar de amarrar o atornillar precisamente la estructura metálica que se coloque en la escalera. Serían las posibilidades en eso. Ok, Sí, ingeniero. sí es esa la... Sí, señor. Sí, esa era mi pregunta. ¿Cómo hacía uno para poderse anclar? ¿Qué Depende, pasa ¿no? ahí? Ya que tocó el tema de la escalera. Vamos a mirarlo por aquí. Con las escaleras hay siempre un gallo. Cuando resulta y acontece que cuando no han proyectado bien, digamos,
las condiciones de saber qué es lo que quieren hacer de verdad. Vamos a ver por aquí. Este, por ejemplo, es un hueco típico para una escalera. ¿Sí? Vamos a mirar de verdad dónde estaría la escalera. Ah, mírala por acá. Aquí está la escalera. La escalera, pues requiere fijo en alguna parte por encima de la estructura de la escalera, un hueco. Obligatoriamente necesita un hueco en alguna zona. ¿Para qué? Porque es que siempre, a medida, esto es una vista en planta, pero a medida que vamos subiendo, pues las personas por su tipología, pues empiezan, es como si tuviésemos un jalón de los que se utilizan en topografía. No sé si habrán hecho alguna vez el ejercicio de tomar medidas de niveles, precisamente donde haya escaleras, pues a medida que se va pasando a cada contrahuella, pues allí se pone el jalón, por lo tanto él va a ir subiendo, ¿sí? La medida que sea que tenga va a ir subiendo. Entonces, eso mismo va a pasar con las personas van subiendo y se pueden terminar de pegar allí, si no se tiene el hueco adecuado. Entonces, a ver si yo tengo por acá algo. No, pero hagámoslo por aquí. Ah, aquí está. Aquí. Vamos a suponer, vamos a recortar aquí mejor esto. Que no, Isa. Organiza. Entonces, vamos a suponer que la placa en este momento llega hasta aquí. Si esta placa llegase más allá, vamos a suponer que esta línea nos está representando cada persona que está subiendo. Vamos a ver qué medida tiene acá. 2 metros, sí, una medida, digamos, típica promedio, aunque pues el promedio de altura en Colombia es mucho más bajo, pero con 2 metros es una medida que sería muy correcta como para este tipo de ejecuciones. Entonces, este es el nivel de piso.
Este es el nivel de piso. Tenemos lo que va a ser, se va a denominar contrahuella. La parte vertical de un peldaño de la escalera se denomina contrahuella. La parte plana, la parte horizontal, que es donde descansa el pie de eso, se denomina huella. Entonces, la persona se sube del primer escalón y pues ya empieza a subir específicamente lo que tiene esa contrahuella. La contrahuella para Colombia está estipulada más o menos en 17.5 centímetros, es decir, casi todos lo terminan redondeando a 18 centímetros, ¿sí? Eso dentro de la tipología de lo que viene siendo un paso de una persona aquí en esta región. Para otros países y demás con otro tipo de biotipo, pues cambian las condiciones. Entonces, la misma persona sigue subiendo, sigue subiendo. En para el caso, para llegar a esta altura, que esta altura tiene 2,70, una medida típica de altura, buena altura para una vivienda de 2 pisos, ¿sí? Que no sea tan bajita. 1, 2, en el tercer escalón, yendo para el cuarto, ya se estaría mutilando la cabeza si esto no tuviese ningún hueco. Entonces, obligatoriamente requiere el hueco. Entonces, más o menos, pues para no perder área de la placa como tal, pues más o menos debe llegar casi justo allí. O sea, un poquito antes de donde estaría, digamos, la línea vertical de esa contrahuella que me va a generar el problema. Porque a medida que va pasando, la persona no levita para llegar al otro punto. O sea, la forma de generarse el proceso de subir una escalera indica que la persona perfectamente su parte más alta, su cabeza, pues va a alcanzar a doblarse sin ningún problema en esa zona, ¿sí? No se va a terminar golpeando en ningún sentido. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que eso había que tenerlo en cuenta con la medida del nivel de la placa, pero por debajo. Uy, ¿cómo así? Pues es que nosotros realmente casi siempre hablamos del nivel de la placa, pero por encima. Es decir, donde vamos a estar caminando realmente, que es en esta zona. ¿Sí? Pero para esto necesitamos tener en cuenta es esto, que la altura la persona está subiendo es de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces necesitamos tener en cuenta es este nivel que está por debajo de la placa. Y así sucesivamente. Entonces, digamos, ya el desarrollo de la escalera, pues es precisamente si se da en un solo tramo o en 2 tramos o en U o en abanico, como sea, pues precisamente es para que se desarrolle de que después de tantos pasos llegue exactamente, ahora sí, al nivel por encima de placa, que es el nivel de piso terminado. Allí es donde debe terminar la persona, es decir, en algún momento, esta persona estará es aquí. Entonces, para que se desarrolle esa altura de que tantos pasos para llegar allá, precisamente es una distribución de eso, de cómo hacemos que con esta distribución de contrahuellas, en cuántos pasos vamos a llegar a esta altura, a este nivel. Con esto, adicionalmente, pues tendremos nosotros que
valernos a veces de hacer, digamos, ciertos recorridos de tipo abanico, es decir, de condiciones de escalera, donde tal vez aquí hubiésemos tenido que hacer algún tipo de, digamos, de cuchilla, cosa tal de que se fuesen generando más pasos, dando el, digamos, el recorrido de, de ir subiendo niveles, ¿sí? Aquí tendría un paso, aquí vendría otro, aquí vendría otro, cosa tal de que logremos llegar hasta la altura deseada. En este caso en particular, por lo que se ve, pues no había necesidad de ello. Y lo que sí era necesario un descanso, es decir, una zona donde era más largo lo que era precisamente el escalón. ¿Para qué? Para que la persona pudiese cambiar de dirección y continuar hacia donde tiene que llegar a pegar con la placa por encima. En estas zonas, digamos, si fuese el caso, serían así, o sea, sin ningún problema. Si requiere de que necesitamos llegar mucho más alto y no tenemos más espacio de longitud para esa escalera, pues entonces ahí es donde hacemos eso de los abanicos. Típicos, por ejemplo, ustedes tuvieron que haberlo visto en alguna vez que subiesen alguna escalera por allá en Pamplona, en cualquiera de los edificios que hay por allá. Todas tienen ese tipo de problemita, que el desarrollo de la escalera se hace en un espacio muy pequeño, entonces requiere de muchos abanicos, ¿sí? Muchas como pequeñas cuchillitas, pequeños triángulos, para poder ir generando la altura. Lo que pasa es que hay aparte de eso, Alcanzar la altura necesaria, sí. sí, De aparte cierto. de eso, el detalle es que esto no lo cumplen, ¿sí? No cumplen unas medidas específicas, que en algún momento ya lo habíamos nombrado, que eso es muy malo precisamente porque es la zona de evacuación. En general, yo el otro día que tuve, cuando vi materiales de ingeniería, ¿Sí? medimos varias casas así, pues de compañeros. Y casi todas las medidas de contrahuella estaban como en 20 centímetros, 20, algunas tenían hasta 22 centímetros de... Sí, 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 20, 25 centímetros, he visto algunas allá. que Claro, o habían sea, dicho. primero la persona se cansa, eso parece mentira, pero es así, o sea, una persona se cansa porque esa no es la medida de su paso. Sí, se supone que en estos recorridos, con este tipo de medida, es más o menos el desarrollo de un paso típico de una persona si estuviese de forma horizontal. De ahí es que salen las medidas estas. Y bueno, pues eso habría que tenerlo en cuenta. Entonces aquí la cuestión del vacío es fundamental, ¿sí? Eh, Esto es normal de que ocurra. Noten de que el vacío no es completo, es decir, no es una sola parte pareja, sino que tiene casi siempre una parte como más entrada y una más saliente de eso. Eso lo que me indica es que precisamente la parte donde está subiendo debe ser por esta zona y la parte donde llega por encima de la placa debe ser por esta zona, ¿sí? Si se da el caso de que es igual, pues entonces la vista en planta la vista en planta de la escalera, pues no va a tener, va a ser exactamente pareja en uno y otro sentido. En este caso, pues digamos que no se podía porque terminaría prácticamente eliminando o parte de un cuarto o de un hall de acceso para esa zona del segundo piso. Entonces, pues en esos casos esa es la cuestión. Y aquí pues la vista en planta de realmente cómo se vería. Esta es, digamos, en el primer piso, cómo es realmente la escalera. Y esta, pues lo que veríamos porque nos estaría tapando precisamente la parte de la placa. Listo.
Entonces, bueno, de una vez, para eso depende de la escalera. Hay formaletas que son, digamos, un poquito complicadas, sobre todo lo que son las escaleras de tipo helicoidal, es decir, esas que parecen una hélice, pero son fundidas en concreto, ¿sí? Son diferentes. Estamos hablando en este caso de una escalera típica, donde es una placa en concreto y pues se generan lo que son los escalones. Es decir, que esto realmente digamos, va a generar un tipo de placa acá. Recordando de lo que ya les había dicho en otra oportunidad, esto debe tener definitivamente algún tipo de cimentación, ¿no? Esto no es solamente colocarla arrancando del piso y ya. Y esto en algún momento pues debe completarse precisamente allá a esa zona de la escalera. Entonces, digamos que vamos a poner algo por acá. En algún momento esa placa realmente debe llegar por esta zona. Para que el refuerzo, precisamente el que se amarra, venga por este lado. Esta plaquita es como diseñar una placa maciza, simplemente, cuando es de este tipo, ¿no? Ya las otras condiciones pues generan otro tipo de diseño. Y acá, pues todo esto, para esa placa, estamos viéndolo es de corte, pues vamos a requerir precisamente un formaleteado para sostener precisamente todo eso que le vamos a fundir encima. Adicional, pues vamos a requerir de algunos tablones, ¿sí? Algunos tableritos para poder generar de que todo esto sea concreto, ¿sí? Que se vaya fundiendo de una vez. Se funde de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. La fundida siempre es de abajo hacia arriba, ¿sí? Sí, de abajo hacia arriba. Sí, porque es que, ¿qué pasa si inicia de acá para acá? Primero, a usted le hubiese tocado tener todo el material del concreto aquí para bajarlo. Eso es una cosa. Pero, sobre todo, cuando esté empezando aquí a fundir, seguro que se le va a escurrir mucho concreto, porque, Se va a seguir digamos, filtrando. los tablones que se pongan acá, pues obviamente no pueden llegar a tocar hasta el final, porque por aquí va a haber un refuerzo. O sea, eso es superpuesto sobre una primera, digamos, camita de concreto. Entonces, aquí precisamente, si iniciamos de acá,